Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es martes 2 de junio. Gracias por estar con nosotros a esta hora. Les saludamos Maribel Montenegro y Aminta Ramírez. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Aminta, y a ustedes, familias nicaragüenses. Gracias por su fiel sintonía. Damos inicio con nuestras noticias. El Ministerio de Salud actualizó este martes su último informe donde reveló que hubo 11 fallecidos por coronavirus y 359 nuevos casos confirmados en el país. Tenemos todos los detalles con nuestro periodista Willy Narváez. El doctor Carlos Sáenz, secretario general del MINSA, reveló los datos actualizados del impacto que está generando la pandemia en el país, la cual comprende entre el 26 de mayo al 2 de junio. Esta vez hubo una disminución de 7 muertos en comparación a la semana pasada. Fuera de ese conteo, incluyó fallecidos por otras causas. En la presente semana hubo 11 fallecidos atribuidos a COVID-19 y se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo del miocardio, crisis hipertensiva y neumonías bacterianas. De esta manera, los muertos por coronavirus llegaría a 46 en el país. Hemos atendido y dado de seguimiento responsable y cuidadoso a 359 nicaragüenses con COVID-19 confirmados o probables por clínica. De la misma forma, 321 personas de las que estaban en seguimiento responsable y cuidadoso han cumplido con el periodo establecido. Desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, hemos atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 1.096 personas. Hasta la fecha hemos logrado la recuperación de 691 nicaragüenses. No obstante, en el penúltimo informe del MINSA reportaban 759 casos. Si sumamos los 359, llegaríamos a 1.118, que sería el total de casos confirmados por coronavirus en el país. El MINSA continúa ocultando información a la población, tales como las pruebas realizadas hasta el momento, sexo y edades de las víctimas, localidades más afectadas y tampoco resaltan que hay contagio comunitario. Willy Narváez, Acción 10. Muy amable, Willy, por tu reporte. Los matagalpinos deciden quedarse y tratarse en su casa si sienten síntomas de COVID-19. Me siento mal. Ante la pandemia que está atravesando el mundo, en Nicaragua muchas personas con síntomas se están tratando en casa. Esto requiere la implementación de medidas higiénico-sanitarias para evitar un mayor contagio. Es una de las medidas que perfectamente se pueden tomar siempre y cuando el paciente no esté en una etapa grave de su enfermedad, ¿verdad? Yo creo que es una de las principales medidas, es la más importante para no exponer al paciente a un mayor contagio dentro de una unidad de salud. Lógicamente, este paciente tiene que haber sido valorado por un médico, porque hay que decidir cuándo es que hay que mandarlo a una unidad de salud y cuándo se puede quedar en la casa. El automedicarse es muy delicado, siempre hay que tomar en cuenta el criterio médico. Primero que hay que hacer es aislarlo, pero aquí hay casas, hay familias que viven 8 o 10 personas en una misma casa, tienen un solo cuarto donde duermen todos, entonces se hace difícil el aislar a ese paciente del resto de la familia. Sí es importante que solo una persona tenga contacto con la persona infectada. Un buen porcentaje de matagalpinos están usando mascarilla y tomando las medidas orientadas por la OPS. Cada día muchos nicaragüenses estamos aprendiendo más de cómo enfrentar esta pandemia. Para Acción 10 les informó Eduardo Montenegro Chavarría. Hasta hoy se contabilizan 9 muertos por presunto coronavirus en San Rafael del Sur, lo que causa alarma en la población. Tenemos todos los detalles con Eric Hurtado Urbina. Hasta el momento se contabilizan 9 muertos presuntamente a causa del coronavirus en todo el municipio de San Rafael del Sur, de acuerdo a sus mismos familiares y fuentes extraoficiales. Entre las últimas víctimas se encuentran 2 señores de la tercera edad de la comunidad El Salto y el caserío Kilómetro 45.
Se indica que 5 entierros express se han realizado en el cementerio de la comunidad de San Pablo, 2 en El Salto, 1 en el Chilamatillo y 1 en el Campo Santo del casco urbano de San Rafael del Sur. Se supone que numerosas personas están contagiadas con el mortal virus. Esta lamentable y preocupante situación ha alarmado y mantiene en zozobra a la ciudadanía, que en su gran mayoría ha comenzado a utilizar mascarillas y caretas para evitar ser contagiados con el COVID-19. Como Acción 10 reiteramos el llamado a la población a cumplir también con las recomendaciones médicas de lavarse las manos con agua y jabón constantemente por lo menos 20 segundos o bien hacer uso del alcohol gel o cloro, mantener el distanciamiento social y procurar no salir de casa solo en casos necesarios de trabajo o ir a comprar alimentos y medicinas, pero siempre tomando las debidas precauciones. También enmarcados en la lucha contra esta pandemia que azota San Rafael del Sur, Nicaragua y todo el mundo, la Alcaldía Municipal de San Rafael está realizando fumigación de vehículos que entran al municipio, al igual que en los parques. Además de acatar las recomendaciones médicas, nunca olvidemos pedirle a nuestro Padre Celestial que con su omnipotente poder divino desaparezca el mortal coronavirus en toda la tierra. En Acción 10, Eric Hurtado Urbina. Debido a la situación difícil que enfrenta Nicaragua por la pandemia del COVID-19, el director de emergencia de la Organización Panamericana de la Salud considera, según él, que es casi imposible poder aplanar la curva de contagios de no tomarse un plan de cuarentena y de distanciamiento social. Es lo que nos amplía María Esther Ordóñez. El director de emergencia de la Organización Panamericana de la Salud, Ciro Ugarte, dijo este martes que la situación de Nicaragua ante el COVID-19 es difícil de controlar, puesto que no se implementa una cuarentena ni el distanciamiento social. Según el organismo, coinciden con el llamado realizado por 34 asociaciones médicas a realizar una cuarentena nacional voluntaria con el objetivo de combatir el avance de la pandemia en la nación. El doctor Ugarte agregó a sus palabras durante la conferencia virtual que el organismo realiza de forma semanal que han escuchado de diferentes entidades el llamado a la población a implementar el distanciamiento social y la cuarentena. Nosotros coincidimos, ya que estas medidas aún no se implementan en ese país, sostuvo el funcionario, que también abordó el tema del incremento de los casos y los fallecimientos reportados de forma oficial y no oficial, que asegura demuestran que la transmisión local está en una situación difícil de controlar, por lo que consideran idóneo la recomendación brindada por asociaciones médicas. Por su parte, la directora del organismo, Carissa Etienne, se refirió a la carta enviada por exministros de Salud de Nicaragua y dijo que la OPS comparte la preocupación sobre el tratamiento que da el gobierno a la enfermedad. Recalcó que el distanciamiento social sigue siendo la mejor estrategia para contener el virus. María Esther Ordóñez, Acción 10. La cifra de muertos por coronavirus en Centroamérica y República Dominicana aumentó este martes en 1.287. República Dominicana sigue siendo el país más afectado. Tenemos todos los detalles en el siguiente reporte. Para este martes 2 de junio, el Sistema de Integración Centroamericana detalla en su más reciente informe sobre el avance de la pandemia del coronavirus que en la región se han confirmado más de 46.801 casos y que las muertes alcanzan las 1.287. En la información por país, República Dominicana continúa siendo el más afectado por la COVID-19. En esa nación han muerto 515 personas. Los casos son 17.752 y de estos se mantienen activos 6.162. En Panamá, las autoridades han informado de 344 víctimas fatales, 13.837 contagios y de ellos se han recuperado 9.514. Honduras es la tercera nación más afectada por el coronavirus, donde se han infectado 5.362 personas. De ellas han muerto 217 y se han recuperado 549. Guatemala ha aumentado en los contagios.
Sus autoridades reportan al SICA un total hasta la fecha de 5.336 infectados y de víctimas fatales, indican, son 118. El Salvador informa de 2.653 casos confirmados, 46 fallecidos, 1.116 recuperados y se mantienen activos 1.491. En el caso de Costa Rica, se ha detallado de un aumento en el caso de los contagios en las últimas horas. Se ha informado del caso de un bebé de meses de vida. En cuanto a las víctimas fatales, se mantienen en 10. María Esther Ordóñez, Acción 10. Quédese con nosotros al regresar de esta publicidad. Más información. Gracias por continuar con nosotros. Central Sandinista de Trabajadores sumamente preocupada ante el clamor de empleados de 14 zonas francas del país, pues aseguran que se están violando los derechos laborales de los trabajadores. José Abraham Sánchez nos cuenta mucho más. Es digno de reconocer la preocupación de la Central Sandinista de Trabajadores, la que busca un punto de equilibrio entre la patronal de zonas francas, trabajadores, Instituto de Seguridad Social y Estado nicaragüense. Según el sindicalista Roberto González, no puede ser que toda la torta esté cayendo en los trabajadores, quienes son mandados de vacaciones adelantadas sin salario alguno, ni soporte legal de subsidio cuando presenta síntomas del coronavirus. En algunos casos nosotros hemos incidido para negociar con algunas empresas. Tengo que reconocerlo y tengo que decirlo. Pero en la mayoría de los casos no es así. Y ahí suceden dos fenómenos. O el trabajador se va a cuenta de vacaciones y lo está asumiendo él. Y en otros casos nos hemos encontrado que al trabajador lo mandan a ese bendito reposo, ¿verdad? O inclusive hasta subsidio y sin cobertura salarial. Entonces, ese es el problema. Al final del día, el trabajador le está cayendo toda la torta. Y aquí somos tres partes, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, esa es nuestra preocupación principal, de llamar a las autoridades del INDE, de llamar a los empresarios y en este caso a los trabajadores, a que busquemos un acuerdo urgente sobre esta situación. Porque, es decir, si se nos va de control esta situación, ¿qué es lo que vamos a tener como consecuencia? Un incremento entonces de riesgos, y eso es lo que nosotros queremos evitar. El llamado de la Central Sandinista es contundente y preciso. Hay que proteger la salud y salario de los empleados que arriesgan sus vidas en medio de la pandemia. Esa es una de las preocupaciones que resultan pues de esta evaluación, de este recorrido, porque hay una serie de síntomas que se han estado generando en los trabajadores. La empresa los remite a su clínica previsional. La clínica previsional, pasan dos fenómenos en la clínica previsional. O lo atiende y le dice que no es COVID, ¿verdad? Pero que requiere reposo, y ahí está el problema entonces del reposo. O en todo caso, ¿verdad? Di que porque están saturados las clínicas previsionales, no atienden al trabajador y le dicen que se vaya para su casa. O sea, en cualquiera de las dos situaciones, el trabajador entonces está en riesgo, está en dificultad, y esa es una de las principales preocupaciones, porque al final y al cabo nosotros hemos sostenido como organización sindical que primero tenemos que defender la vida de los trabajadores, no solo el trabajo, principalmente la vida y la salud de los trabajadores, de tal forma pues que esa es la situación que se está presentando cuando un trabajador requiere de atención médica en las clínicas previsionales, y estas son las disposiciones que está tomando en estos momentos el Instituto de Seguridad Social. Inhumanamente, el INS reitera que toda orden de reposo por sospechas del COVID-19 no será reconocida por la institución. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Familias chinas de ganas se debaten entre el temor de llegar a las unidades asistenciales, además de la escasez de oxígeno para los pacientes con dificultad respiratoria. ¿Qué es lo que pasa con este equipo médico? Les presentamos un reporte en conjunto de Acción 10 y Radio Darío.
Chinandega es la tercera ciudad con más casos de COVID-19 registrados a nivel nacional. El Observatorio Ciudadano contabiliza cerca de 100 muertes por causas asociadas al coronavirus en las últimas semanas en esa zona. Decenas de pacientes no acuden al Hospital General España ni a clínicas previsionales y han debido tratarse en sus casas con médicos privados porque no confían en las capacidades del sistema de salud. Este hombre, originario de Chinandega, nos comparte su experiencia desde el anonimato. Ya superó el virus, al igual que su hija de 15 años, pero su padre, un paciente mayor de 60 años, sí se complicó y necesitó oxígeno. Conseguirlo fue una odisea. Fuimos a todos los puestos donde venden los implementos de oxígeno y todos estaban agotados. Ellos lo que dijeron es que no tenían tanques, prácticamente lo que hacían es rellenarlo y no habían implementos tampoco en venta, se habían agotado. O no optamos por un centro de salud porque las condiciones que están ahorita los hospitales son un poquito precarias. En vez de mejorar, podíamos contaminarnos de alguna otra cosa y obtener resultados no deseados. En Chinandega, la única proveedora de oxígeno para uso médico es Productos del Aire. Este equipo de prensa se dirigió hasta esa empresa. Señor, ¿tienen disponible tanques de oxígeno? Pienso que ya no, madre. Tenemos dos modelos, pues los que se venden, sí. Ya no hay. También con su regulador y todo, pues con sus accesorios. No hay, ya se vendió todo. Hasta en junio me viene, dice. En junio y no le puedo dar fecha exacta. Y pues los otros eran los que prestábamos. Pero tampoco, ya el MINSA de entrada pues nos dejó tambaleando. Ya acabamos con el stock totalmente, pues no tengo cilindro. Y aunque tuviera el cilindro, no tengo reguladores. El movimiento comercial de la ciudad se concentra en el día y una buena parte de los negocios cierran cada vez más temprano. Las ventas apenas se perciben. Está bastante fregado, está bastante caído, prácticamente no hay venta. Hace 2 años bajamos a 12 personas y ahorita tenemos 2 personas. Está el 80% cerrado, la gente está preocupada cómo comprar el frijolito y el arroz y el azúcar, la cosa principal para una casa. Los que pueden no salen de casa. Carol Munguía, periodista retirada, habita en el barrio El Calvario. Si no ha sido por el COVID, ha sido por otra cosa, pero asociado con el COVID. Y esto pues lamentablemente enluta a todas las familias y ese dolor se siente cuando salís a la calle. Creo que llevamos más de 100 personas que se han muerto en este periodo de 2 meses. O sea, no esperábamos este impacto, el personal de salud no estaba preparado. Pienso que toda la ciudadanía no estaba totalmente preparada y que estamos... Continuando con más noticias, Benemérito Cuerpo de Bomberos de León explica que al no contar con equipos de protección física, no prestarán el servicio de ambulancia en solicitudes de personas sospechosas de COVID-19. Es Tania López quien nos cuenta mucho más. Ante el brote comunitario exponencial del coronavirus en la ciudad de León, algunas unidades socorristas han decidido no prestar el servicio de ambulancia si el solicitante presenta algunos síntomas asociados al COVID-19. Tal es el caso del Benemérito Cuerpo de Bomberos, quienes se han limitado a la atención prehospitalaria en estos tipos de casos tras no contar con equipos de protección física. Previo a nuestra salida de ambulancia, cuando nos reportan una emergencia médica, nuestro jefe de turno o el que esté encargado de puesto de mando deberá solicitar la información a la persona que llama pidiendo el servicio y la cual tiene una ficha. Dentro de esa ficha, ¿verdad?, están todos los síntomas del COVID. Esta unidad socorrista es bastante solicitada por la población de León. Tienen 2 síntomas como mínimo de lo que corresponde al COVID, nosotros no podemos prestar el servicio. Es una situación bastante dura que nos ha tocado decidir. Sabemos que nosotros estamos para servir a la población, pero tampoco podemos exponer la seguridad de nuestro personal. Y recordemos que si uno de nuestro personal se infecta, entonces totalmente luego viene a infectar todo lo que corresponde a nuestra estación y prácticamente ahí sí estaríamos sin Bomberos León. Por su parte, el comandante y primer jefe del Benemérito Cuerpo de Bomberos de León, Obed Esquivel,
Asegura este medio de comunicación que los demás servicios, como de atención contra incendios y el servicio prehospitalario en accidentes de tránsito, estarán disponibles para toda la población leonesa que a diario lo solicitan. En Acción 10, Tania López. La presidenta del Partido Ciudadanos por la Libertad anunció su retiro de la mesa multisectorial de reforma a la ley de reforma electoral. Tenemos la ampliación de esta noticia con Geraldine Domínguez. Partido Ciudadanos por la Libertad cesa su participación en la mesa multisectorial de reforma a la ley electoral, exigiendo una reforma que tenga como único objetivo la realización de elecciones libres, dejando a un lado las agendas particulares de grupos políticos. Así lo ha dado a conocer la presidenta de la agrupación política, Kitty Monterrey, a través de un comunicado que expresa que después del estallido social, el tema electoral se convirtió en una prioridad nacional. Sin embargo, habían pasado 2 años y poco se había avanzado en consensuar el contenido de la reforma. Por tal razón, cuando Ética y Transparencia nos invitó en enero pasado a integrar una mesa multisectorial como un espacio autónomo destinado a presentar en consenso a la nación un bloque de propuestas de reformas indispensables para tener elecciones libres, aceptamos y hemos trabajado incansablemente para alcanzar acuerdos contenidos en una serie de comunicados conjuntos donde se reseñan buena parte de los aspectos para una reforma efectiva. Sin embargo, consideramos que no es posible seguir avanzando hacia el objetivo propuesto debido a la existencia de agendas particulares que han postergado indefinidamente el abordaje de temas necesarios para un sistema electoral creíble y por acciones de exclusión que han creado la percepción de que ese espacio es un apéndice de la anunciada coalición nacional, lo cual desvirtúa la naturaleza del grupo e impide contar en tiempo razonable con una propuesta coherente que pueda ser impulsada conjuntamente por todos sus miembros. Junto a esta batalla permanente para terminar con esta dictadura y recuperar la libertad, no debemos descuidar el esfuerzo nacional para protegernos frente a la pandemia del COVID-19, teniendo como prioridad el cuidado de la vida por encima de todo. Continuando con más noticias, COSEP recomienda que las empresas no esenciales se vayan a cuarentena. Tenemos todos los detalles en el siguiente reporte. Luego de conocerse el llamado urgente que hicieran los médicos a la ciudadanía a realizar autocuarentena, el Consejo Superior de la empresa privada COSEP emitió un comunicado en el cual reiteró a sus agremiados y a la ciudadanía redoblar medidas de protección. El comunicado dice que todas aquellas empresas de negocios no esenciales que tengan condiciones para hacerlo cierren sus operaciones mientras se reduce la tasa de contagio. Estos son llamados que se han hecho de diferentes expresiones de la sociedad, pues la comunidad médica, otras organizaciones de la sociedad civil, la misma iglesia. Hemos visto cómo el mismo Monseñor Álvarez insiste en que no hagamos salidas innecesarias, o sea, porque aquí también hay que entender de que el llamado es a la población en general para que asumamos como ciudadanos esa responsabilidad. Si no tenemos que salir, no salgamos. Si la persona en la familia que trabaja tiene que ir a hacer esa labor para poder mantener a la familia, el resto de la familia debe de buscar cómo resguardarse y mantenerse en casa. Otra de las recomendaciones hechas por el COSEP es que aquellas empresas de negocios esenciales utilicen el trabajo a distancia en la mayor medida de lo posible. Y aquellas empresas que tienen que laborar de manera presencial apliquen en forma más estricta las medidas de prevención. Y recomiendan a los trabajadores por cuenta propia que redoblen las medidas de higiene y prevención. Aguerri no precisó de cuántas empresas de negocios no esenciales se sumarían a la autocuarentena. De nuevo, es que no es suficiente hablar tampoco solo de empresas. O sea, aquí hay que hacer un llamado a la población en general, insisto, esto es un tema de ciudadanía, esto es un tema donde a lo largo y ancho del país se tiene que dar este esfuerzo de autocuidarnos, de tomar esta decisión de resguardarnos, de protegernos, de buscar cómo detener o reducir el contagio. Si es que en ese sentido
es un llamado de nuevo para la ciudadanía en general y para las empresas que lo puedan hacer, pero no tenemos números en este momento. Por otro lado, a los empleados públicos le recomiendan que se protejan y apliquen estas mismas medidas por su seguridad y por las personas que atienden. Y a la población en general a que permanezcan en sus casas y no realizar salidas innecesarias. En el documento, la empresa privada además expresa que ninguna medida que se tome desde el empresariado bastará mientras el gobierno no tome ninguna política de prevención del contagio y llama a los padres de familia a no poner en riesgo a los niños al enviarlos a clases presenciales. Hemos venido planteando a lo largo de las últimas 3 semanas ha sido pedirle a las autoridades que suspendan clases. Esta que ha sido la primera medida que se ha tomado desde hace casi 3 meses en todo el continente latinoamericano, aquí seguimos sin que esa medida se aplique. Entonces, el llamado que estamos haciendo ahora adicional es que de alguna manera los padres de familia pedirles que eviten ese contagio que puedan tener sus hijos si siguen asistiendo a clases. El comunicado emitido a la tarde de este lunes finaliza haciendo el llamado a la reflexión de que es el momento en que la población en general a lo largo y ancho del país se resguarde en casa, porque es la forma para evitar la propagación, mitigar y disminuir el contagio del nuevo coronavirus. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Al regresar de esta pausa tenemos más noticias. Quédese con nosotros en Acción 10. Continuamos informándole aquí en Acción 10. Ya está en vivo con nosotros desde Control de Estudios nuestra periodista Marjorie Jarquín. Muy buenas tardes, Marjorie, un gusto saludarte. Bueno, se habla acerca de la muerte del director de Telcor, Orlando Castillo. ¿Ya se ha corroborado esta información? Adelante, te escuchamos. Muy buenas tardes, Amita, y a nuestros amigos televidentes. Así es, vos muy bien lo has dicho, y es que este mediodía en su intervención la vicepresidenta de la República, Rosario Murillo, lo confirmó de que el director de Telcor había fallecido sin dar mayores detalles. Asimismo, mencionó la muerte del alcalde de Masaya, Orlando Noguera, y de otros alcaldes de diferentes departamentos del país. Vamos a poner sí parte de lo que ella hablaba acerca de los fallecimientos de estas personas, que no dio mayores detalles a consecuencia de qué fue, pero vamos a escuchar. Es mucho decir. Tenemos presente a Orlando en Masaya, a Orlando Castillo, director de Telcor también, a todos ellos, con la fortaleza de la revolución, vivimos su legado. Hoy en la mañana nos comentaba el compañero Filemón, allá en Nueva Guinea, que Fermín, nuestro hermano alcalde de El Coral en su momento, Fermín Cuadra, tuvo ayer una subida de azúcar, parece que esperó hasta la mañana para ir al hospital porque venía para Managua y en el camino pasó a otro plano de vida. Ustedes ya lo escuchaban, la vicepresidenta lo confirma, la muerte de Orlando Castillo. No se sabe cuál fue la consecuencia, pero sí se dice de que estuvo hospitalizado por varios días en el hospital militar. Recordemos que el director de Telcor fue sancionado por el Tesoro de Estados Unidos en el año 2019. También en horas de esta mañana se conoció la muerte de la diputada Rita Fletes de la bancada del Frente Sandinista. Y como les decía, la vicepresidenta mencionó así de manera rápida los fallecimientos de estos miembros de su gabinete sin dar en mayor detalle de las consecuencias. Nosotros les invitamos a estar atentos ante estas informaciones y nosotros vamos a estar ampliando esta información en nuestra edición estelar de Acción 10 a las 7 de la noche. Gracias, Marjorie, por tu reporte. Pasamos con más noticias. Maribel Montenegro. Gracias, Aminta Ramírez. Continuando con más noticias, la Asociación de Víctimas de Abril emplaza a Unidad Nacional Azul y Blanco no continuar una ruta electoral con el presidente Daniel Ortega en el poder. Los detalles con José Abraham Sánchez. La Asociación Víctimas de Abril, AVA, emplazaron a la Unidad Nacional Azul y Blanco para que desconozcan este gobierno,
según ellos por el mal manejo de la pandemia del COVID-19, la impunidad para las víctimas desde el 18 de abril hasta la fecha y la no liberación de reos políticos. Además, hacen el llamado a la brevedad para la conformación de un gobierno de transición nacional, puntualizó el tesorero de ABA, Rodrigo Navarrete. La estrategia que la oposición real debe seguir es exigir la separación inmediata del poder. Demandamos a la Unidad Nacional Azul y Blanco no continuar la ruta de elecciones con Ortega en el poder y denuncie la incapacidad de Ortega y Murillo para seguir gobernando Nicaragua, utilizando las herramientas del derecho internacional y cohesionar la presión nacional antes que colapse totalmente el país. Asimismo, demandamos que se conforme una autoridad de transición y un Comité Nacional de Emergencia integrado por las organizaciones médicas, científicas, Unidad Nacional, organizaciones de víctimas y nicaragüenses en el exilio. Según los quejosos, es un genocidio lo que ocurre en el país. La pandemia del coronavirus, la crisis económica en el segundo país más pobre de Latinoamérica y la barbarie gubernamental se ensañan ahora en contra de los más necesitados y en contra de nuestros hijos y familiares presos políticos que en su desesperanza iniciaron este 28 de mayo una huelga de hambre en las cárceles del sistema penitenciario Jorge Navarro. En medio de esas calamidades, el régimen mantiene la represión contra la población. En ese marco de desolación, otro dramático hecho se suma a la zozobra ciudadana, el hambre. Nicaragua está a las puertas de una crisis humanitaria más grande de su historia. Según organizaciones de derechos humanos a nivel internacional y local, más de la mitad de reos políticos en el país sufren los síntomas del coronavirus sin asistencia médica. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. El Comité Científico Multidisciplinario y la Academia de Ciencias de Nicaragua se une al llamado que están haciendo diversas asociaciones médicas nicaragüenses, haciendo el llamado al gobierno de Nicaragua y a la propia ciudadanía a poder ejecutar cambios sustanciales en el manejo de la pandemia del COVID-19. Los miembros del Comité Científico Multidisciplinario, tras conocer la respuesta de Carissa Etienne, directora de la OPS, a la carta hecha por 5 exministros de Salud de Nicaragua, emitieron un nuevo comunicado en el que demandan al gobierno de Nicaragua a seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y su oficina regional, la OPS, de favorecer el distanciamiento físico, dejar de promover actividades masivas que solo contribuyen a aumentar el contagio, suspender las clases en todos los niveles, la suspensión temporal de labores en actividades no esenciales, asegurar el pago de las jubilaciones por medios que no obliguen a los pensionados a hacer filas. Además, llaman a la ciudadanía para que voluntariamente asuma su confinamiento familiar en casa con la excepción de actividades esenciales, que conscientemente adopte a partir de este 1 de junio de 2020 como obligatorio el uso de mascarillas, así como caretas faciales o pantallas protectoras y la distancia física de al menos 2 metros cuando fuese necesario salir. Además, recomiendan al gobierno impulsar una política pública que brinde apoyo alimenticio a los trabajadores del sector informal, así como la gestión activa con el sistema financiero y las empresas involucradas para obtener una moratoria en el pago de préstamos atrasados por la pandemia, al igual que en el pago de los servicios públicos. El comunicado fue firmado por los miembros del Comité Científico Nicaragüense. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Un nuevo video publicado muestra las imágenes sobre la muerte de un afroamericano de 46 años a manos de agentes policiales, tragedia que ha desencadenado enfrentamientos, saqueos y cientos de detenciones. Los detalles con María Esther Ordóñez. Publica un nuevo video en el que se puede ver las dramáticas imágenes sobre la muerte de un afroamericano de 46 años a manos de agentes policiales en Minneapolis, Estados Unidos. En la grabación se ve cómo el agente, identificado como Derek Chauvin, se arrodilla sobre el cuello de la víctima durante 8 minutos, mientras George Floyd le pide que pare, asegurándole que no puede respirar.
Mientras esto ocurría, otro uniformado sujetaba de la espalda a la víctima y otro agente inmovilizaba sus piernas. La publicación del video generó nuevas protestas durante la noche de este lunes en varias ciudades, incluyendo Nueva York, donde se han reportado enfrentamientos con agentes policiales, saqueos y cientos de detenciones. El mandatario estadounidense Donald Trump expresó este martes que Nueva York quedó sometida a los saqueadores, matones y a la izquierda radical. El mandatario declaró a los estados que tomen medidas enérgicas para controlar la situación o de lo contrario desplegaría tropas militares. Estos no son actos de protesta pacífica, estos son actos de terrorismo interno, la destrucción de vidas inocentes y el derramamiento de sangre inocente es una afrenta a la humanidad y un crimen contra Dios. Estados Unidos necesita creación, no destrucción, cooperación, no desdén, seguridad, no anarquía. La sanación y no el odio. Estoy tomando medidas presidenciales inmediatas para frenar la violencia y restablecer la seguridad en el país. Estoy movilizando todos los recursos federales disponibles, civiles y militares, para ponerle fin a los saqueos y a los disturbios, para proteger a los ciudadanos estadounidenses respetuosos de la ley, incluyendo sus derechos bajo la segunda enmienda. Por lo tanto, las siguientes medidas entran en efecto de inmediato. Primero, estamos poniéndole fin a los disturbios. Una autopsia privada pagada por la familia de Floyd reveló que el hombre murió por asfixia debido a la compresión de espalda y cuello. El resultado contradice el reporte oficial de la Fiscalía y asegura que las compresiones continuadas provocaron una falta de riego sanguíneo al cerebro. Los hechos acontecidos en Estados Unidos causaron la reacción del expresidente Barack Obama, quien dijo que la violencia está agravando la destrucción de vecindarios en los que a menudo ya escasean servicios e inversiones y menoscaban la causa mayor. Al menos 5.600 personas han sido arrestadas en diversas ciudades de Estados Unidos desde que comenzaron las protestas por la muerte de George Floyd. María Esther Ordóñez, Acción 10. Nos separamos nada más que unos instantes, pero al regresar más información aquí en Acción 10. Gracias por continuar con nosotros. Familiares de un niño de 3 años que perdió la vida arrollado por un motorizado piden justicia. Veamos los detalles. Jacob Yared Valle Duarte, de 3 añitos, fue el pequeño que perdió la vida luego de ser arrollado por una motocicleta que se movilizaba en el Pericón de Bluefields. Andábamos de paseo, regresamos como a las 5 de la tarde. El niño estaba a un costado mío, estábamos en la acera esperando pasar. No venía ningún vehículo para pasar. En eso pasó una moto azul Suzuki de mensajera, a todo viaje, a alta velocidad. No me percaté en el momento que volvió a regresar de retorno para el Pericón. Y en eso decidimos pasar, pues. Y la moto no frenó ni nada, solo me lo pasó llevando. El hecho ocurrió el domingo en la tarde en la salida del Pericón, la carretera de Bluefields. El padre del menor asegura que él, junto a su esposa y el pequeño, cruzaban de un extremo a otro la vía, cuando de repente fueron sorprendidos por un motorizado que les arrebató al infante. O sea, yo siento que él lo pudo divisar desde largo. Sí, pero como venía en estado de ebriedad, que no sabía ni lo que él mismo hacía. Él, no sé si se asustó y en vez de frenar aceleró. Y ahí fue donde mi niño se me lo llevó debajo de la moto. Debajo de la moto el niño se me lo llevó como 3 metros. Que el niño estaba grave, que el niño no sabía, pues que estaba 90%, que se iba a morir. El niño fue trasladado hacia la capital en estado grave, sin embargo, no resistió el trayecto ya que se rindió a la muerte antes de llegar a Nueva Guinea. El doctor me llama, mira, lo vamos a mover. Me dice, te lo vamos a ver qué hacemos, se puede todavía. Y lo sacamos, pues, y ya llegando a la Guinea, el niño no me aguantó, su corazoncito no aguantó. ¿Falleció? Sí, falleció. No, ahorita solo que se haga justicia, pues, por la muerte de mi hijo, porque ahí
tenían todas las facilidades de poder frenar y poder hacer todas las maniobras necesarias. La familia pide justicia por este caso lamentable. Desde Bluefields, este es un reporte de Hazel Zamora para Acción 10. Sí, es un caso lamentable, una dura situación que ahora enfrenta esta humilde familia, que este angelito está descansando ahora en los brazos del Señor. Vamos a continuar con mucho más. En las últimas 24 horas ya han muerto en el país 3 funcionarios públicos, entre ellos el caso que les mencionábamos con Marjorie Jarquín, el titular de Telcor. La diputada Rita Fletes falleció la madrugada de este martes. Fletes era la suplente del legislador Carlos Emilio López. El anuncio de su muerte fue dado a conocer en el plenario, en donde los parlamentarios hicieron un homenaje entre aplausos. Nuestra diputada Rita Fletes, luchadora social incansable, en defensa de una vida digna, una mujer trabajadora, representante de la vivandera, de esas mujeres esforzadas que todos los días están en las mañanas en nuestros mercados. Ellas están ahora en presencia de Dios nuestro Señor, porque los que amamos a Dios y creemos en nuestro Señor Jesucristo, sabemos que están en otro plano de vida. Por lo tanto, nosotros hoy nos queda el compromiso de continuar construyendo ese legado que ellos nos quedan, cumpliendo con esos sueños y anhelos que cada nicaragüense tiene de una Nicaragua mejor, de una Nicaragua en paz y prosperidad. Y ante tiempos difíciles, la unidad, la solidaridad, la paz y la armonía. Les pido un minuto de aplauso para estas grandes mujeres. ¿Quién lo está tomando? ¿Vos lo estás tomando? ¿Vos lo estás tomando? ¿Me estás tomando el minuto? Fletes era militante sandinista, participó en la campaña Casa a Casa para informar sobre el coronavirus promovida por el gobierno y en su momento se declaró hija de Sandino y de Ortega. Porque somos nicaragüenses, somos hijos de Sandino, de Fonseca y de Daniel Ortega. En menos de una semana, la Asamblea Nacional registra el segundo fallecimiento de una diputada perteneciente a la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Además de Fletes, otro funcionario militante sandinista que falleció este lunes fue el alcalde de Masaya, Orlando Noguera, en medio de rumores sobre los motivos de su deceso. Noguera estaba internado desde el pasado 22 de mayo por complicaciones de salud. Él estuvo al frente de la comuna de Masaya durante 3 periodos consecutivos y fue señalado de encabezar y armar civiles en el 2018 para la realización de la llamada Operación Limpieza. Otro funcionario público, quien falleció este martes 2 de junio, es Orlando Castillo, titular del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos Telcor. Fuentes cercanas a la familia indican que se debe a problemas por una supuesta neumonía. Sin embargo, hasta el momento el gobierno del presidente Ortega no ha oficializado el deceso. Castillo fue encargado de clausurar medios de comunicación durante la represión gubernamental de abril de 2018, entre ellos un canal de televisión. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. En otros temas, Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, informó en un comunicado este martes que sancionó a 4 navieras por transportar petróleo de Venezuela. María Esther Ordóñez nos informa. Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, informó este martes que sancionó a 4 navieras por transportar petróleo de Venezuela y designó a 4 embarcaciones involucradas como propiedad bloqueada. Según se lee en el comunicado publicado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, reitera que la explotación de crudo de Venezuela para beneficiar al régimen ilegítimo de Nicolás Maduro es inaceptable y quienes faciliten estas actividades se arriesgan a perder acceso al sistema financiero estadounidense. 3 de las navieras sancionadas están registradas en las Islas Marshall y otra tiene sede en Grecia. Según el Departamento del Tesoro, Afranat es propietaria de un barco de bandera panameña que hasta mediados de febrero seguía transportando crudo venezolano. Mientras tanto, la empresa Adamán fue señalada por el Tesoro de utilizar la nave Chacero con bandera de Bahamas para comercializar crudo.
Estas sanciones se suman a una larga lista de altos funcionarios venezolanos y entidades que Estados Unidos acusa de estar involucradas en el comercio de petróleo, un ingreso vital para la economía del país caribeño y que lleva 6 años de contracción económica. María Cero Ordóñez, Acción 10. A continuación, nuestra corresponsal Hazel Zamora nos informa de la condición en que se encuentra Bluefields debido a las afectaciones de las lluvias. Algunas llenas en cauces, desborde de basura y árboles que colapsaron y cayeron encima de una vivienda fueron los resultados de largas horas de lluvia en la ciudad. Por una parte, verdad, siempre creo que ha sido como costumbre que todos los años se da esto, ¿verdad? Pero de alguna manera, pues, damos gracias a Dios, pues, porque la lluvia siempre es una bendición. De alguna manera, pues, creemos de que pronto se va a solucionar esto. Pero también queremos dar gracias a Dios porque de alguna manera vemos que aquí estamos teniendo fuerza todavía para trabajar. Gran parte de la población sufrió inundaciones en sus viviendas, cauces con acumulación de basura y calles inundadas este pasado jueves. A este lado casi no, más a aquel lado se llena, pero a este lado, pues gracias a Dios, hemos tenido esa bendición que es poca la afectación que hemos tenido. Debido a las fuertes lluvias, una familia también fue afectada con un árbol que colapsó y cayó encima de su vivienda en el barrio Santa Rosa de Bluefields. Afortunadamente, solo se registraron daños en la propiedad. Esperaba que el árbol del caracol se me hubiera caído. Yo estaba tan tranquilo, por dicha que yo me había apartado, estaba cocinando en la cocina. Cuando yo me metí para adentro esperando que se suavizara el arroz, todos estábamos en la casa, aquí, todos pues, y el único que está, pues, después, si hacía como 5 minutos que me había quitado, Dios es muy grande, no me he convenido todavía morir atortado. La cocina y una parte del corredor de la casa donde pegó el poste, el palo aquí, este poste se que fue de viaje, lo quedó de viaje en la vida de la casa, la quedó. Voy a necesitar ayuda, ¿y dónde voy a sacar plata si estoy sin trabajo? Desde Bluefields, este es un reporte de Hazel Zamora para Acción 10. Breve pausa comercial, enseguida regresamos con más de Acción 10. Seguimos con más. Las últimas lluvias registradas dejaron como consecuencia la inundación de una bodega ubicada en la central de carga del aeropuerto y que además afectó mercadería variada. José Abraham Sánchez con mayores detalles. El video muestra los estragos que ocasionó el torrencial aguacero de este lunes 1 de junio en la bodega número 1 de la central de carga aérea del Aeropuerto Internacional Augusto César Sandino. La falta de mantenimiento ocasionó inundaciones y que mercaderías como televisores, celulares y demás equipos electrónicos resultaran dañados sin que nadie hasta el momento responda por ello. Qué lindo la aduana central de carga aérea de Managua, el corazón de este comercio nicaragüense. Qué lindo este gobierno de paz y reconciliación, cómo nos tiene las oficinas de la bodega de la aduana aérea. Qué lindo, mi comandante cómo nos tiene como una cascada, hermoso, qué bárbaro. Mi comandante se queda. Las pérdidas económicas son cuantiosas y más aún cuando existen muchas negligencias y corrupción para desaduanar la mercadería, según una fuente anónima. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Bueno, amigos, como es de costumbre, saludamos a algunos de nuestros cumpleañeritos. Saludos especiales para la joven María Alexandra Palacios Padilla. Está cumpliendo hoy 17 años de edad. Felicidades también para Eduardo Moreno Espinosa. 15 años está cumpliendo este jovencito. Lo saluda toda su familia que mucho lo ama. También queremos felicitar de manera muy especial al joven Elías Antonio Medal Araica. Cumple un año más de vida. Los saludos van de parte de su mamá Reina Araica y por supuesto de parte de nuestra buena amiga y compañera de labores, la periodista Jocelyn Medal. Así llegamos al final. Gracias por habernos acompañado.